Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este estudio del libro de los Hechos. Vamos con este tema de la estructura del libro de los Hechos y habíamos analizado algunas partes de la estructura. Nos habíamos quedado en este tema de que los apóstoles tuvieron que ir más allá de Jerusalén a predicar la palabra de Dios con las buenas nuevas, pero se basaban en algo. No es que se fueron porque les gustó o porque a ellos les pareció, no. Ellos tenían un mandato y lo habíamos visto que en Hechos 1:8 Jesús les comisiona y les da una estrategia para que puedan llevar la palabra de Dios. Entonces en Hechos 1:8 les dice, quiero que vayan, pero quiero que vayan primero a Jerusalén, después a Judea y Samaria y a los confines del mundo. Esto lo vimos la semana pasada a manera de resumen, ¿no? Y habíamos mencionado que en este tema de los confines del mundo estaba Fenicia, Chipre y Antioquía, también estaba Chipre, Frigia y Galacia, también estaba Asia, Macedonia y Acaya. Hasta ahí habíamos llegado, pero dentro de lo que es Chipre, Frigia y Galacia, que es la segunda parte de esto, habíamos mencionado que se basa en el primer viaje de Pablo. Y les recuerdo que también decía que también se basa esta parte en el Concilio de Jerusalén. Pero habíamos manifestado también para que tengamos un poco de seguridad. ¿Por qué está mencionando el libro de Hechos a Pablo? Obviamente porque Lucas lo que hacía es recoger datos históricos que le habían comentado personas muy llegadas al Señor y también personas que habían visto al Señor para poder escribir el libro de los Hechos. Esto lo vuelvo a repetir para que todos estemos claros en que Lucas lo que está haciendo es relatando lo que la gente le había contado en relación a este primer viaje de Pablo en el libro de los Hechos. Por eso, si usted quiere ahondar en el tema de lo que estamos viendo en relación al primer viaje de Pablo, usted después de leer esta partecita de Hechos puede irse al primer viaje misionero de Pablo en el libro de Pablo, ¿no? Usted puede encontrar ahí ya más consistentemente, ya más ampliadamente todo lo que sucedió ahí. Pero en el libro de Hechos, como decíamos, Lucas hizo un resumen conciso direccionando a las personas que si querían ampliar, tenían que irse a los libros de los autores principales para que puedan ampliar su conocimiento. Entonces, habíamos manifestado que en relación al primer viaje de Pablo, Lucas en el libro de Hechos y en relación al concilio de Jerusalén, en estas dos partes podíamos encontrar esos problemas que encontramos actualmente en nuestras iglesias también, que es la parte del crecimiento interno, la parte personal, la parte espiritual de la congregación, y también que eso que conllevaba también tensión. Eso sí va a suceder en todas las iglesias del mundo. Sucedió en el pasado y también están sucediendo en nuestros tiempos. Y habíamos manifestado que en ese entonces el crecimiento interno venía dado porque en ese entonces un ejemplo era que Pablo animó a fortalecer a la iglesia de Galacia. Y usted dice, ¿cómo que animó a fortalecer? Miren, hay la palabra animar. Entonces, de esa manera estamos llegando a algo que es intangible. Por eso hablamos de crecimiento interno, porque no se puede contabilizar, no podemos registrar. Pero sí podemos ver en los gestos y en las acciones de las personas. Por eso decíamos que esto es intangible, pero se puede sentir y se puede ver. Y cuando Pablo anima, está llamando a que la gente ayude a fortalecer a la iglesia de Galacia. Esto en cuanto al crecimiento interno, al crecimiento emocional. También habíamos hablado sobre el concilio de Jerusalén en cuanto a la circuncisión, que también esto animaba a las personas a llegar a la palabra de Dios. Les recuerdo que dentro de las tradiciones judías, de la religiosidad judía, uno de los principios era la circuncisión. Y Pablo decía que no hay necesidad de este tipo de situaciones, no, eso no salva, no le da la salvación. Lo que le da la salvación es lo que usted hace en su camino de santidad hasta que Papito Dios nos llame a su presencia. Entonces, esto en cuanto a crecimiento interno y en cuanto a atención en Chipre, Frigia y Galacia. Pero también habíamos mencionado algo importante, que también había crecimiento externo. Y también lo hay en nuestras iglesias actualmente. Cuando se funda una iglesia y que comienza, pero con todo el ánimo, puede ver usted que hay cantidad de gente
que dicen, me gusta ir acá porque el pastor predica muy bien, porque la gente es comedida, porque la gente ayuda, porque la gente está pendiente de todos. Y podemos ver que en las iglesias actuales, cuando se fundan, o iglesias antiguas que están establecidas y que caminan conforme a la palabra de Dios, podemos ver que siempre hay un crecimiento. ¿Qué sucede? Que también en la iglesia de Chipre, Frigia y Galacia hubo este crecimiento. Y habíamos dado un ejemplo, y era la conversión de nuevos creyentes en el primer viaje de Pablo. Cuando Pablo, les recuerdo, Pablo comenzó su primer viaje misionero, ¿qué sucedió? Hubo una gran conversión de personas ¿a qué? A la iglesia, a la palabra de Dios, al servicio a nuestro Señor. Pero también surgió oposición, como es normal en todas las iglesias. Todo esto que estamos viendo es normal que sucedan en las iglesias, pero también es normal que haya soluciones, que haya conciliaciones, que haya seguimiento a los problemas de los hermanos para que todo llegue a funcionar en armonía. Cuando no se da ese tipo de situaciones, cuando no se ayuda a la solución, cuando se lesiona el corazón de las personas que están en una iglesia, que están asistiendo, eso no es testimonio de la palabra de Dios. Y podemos ver que en ese entonces, en la iglesia de Chipre, Frigia y Galacia, pasaba también ese tema de oposición cuando había crecimiento externo. Y podemos ver que Pablo y Bernabé fueron rechazados por los judíos en Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué les parece? Miren, también hay rechazo. Hay personas que dicen, no me agrada esa iglesia porque no está pegada a la palabra de Dios, tal vez porque no me gustan las prácticas que tienen. Y es comprensible porque muchas iglesias de denominaciones, por no decir todas, tienen algo que muchas veces lesiona el corazón de las personas que están congregándose ahí. ¿Y qué es? Que tienen reglamentos internos que están muy aparte de la misericordia y de la justicia de nuestro Dios, alejándose de lo que están predicando. Y cuando sucede esas situaciones, podemos ver esa oposición. No me agrada esto, pues no. Y entonces, miren, podemos ver que hubo una oposición, y no estoy diciendo que como es que Pablo y Bernabé hayan estado equivocados, no, pero hubo gente que hizo resistencia a lo que él estaba haciendo. Pese a que ellos decían la verdad, había gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba proclamando. Entonces podemos ver que el crecimiento externo también trae oposición. Y lo último, nos quedamos en Asia, Macedonia y Acaya. ¡Qué interesante! Esto de Asia, Macedonia y Acaya es muy importante, pero no quiero que quede solamente en palabras. Yo quiero que más usted se dé cuenta en el mapa qué es esto de Asia, Macedonia y Acaya. Mire, podemos ver en el mapa que Asia Menor es una parte que está muy distante de Jerusalén, y también Acaya, que podemos verle que está muy pegado casi en el sector de Grecia de ese entonces, ¿no? Y miren a dónde llegaba todo esto, a dónde llegaba la palabra de Dios. Miren cómo fue el recorrido de la palabra de Dios, de acuerdo a la planificación que les dio nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. No olvide eso. No es que nuestro Señor Jesucristo les dijo antes de morir, esto tienen que hacer. No, Él lo dijo en esos 40 días que estuvo resucitado aquí en la tierra. Les dijo, esto tienen que hacer. Una muestra más de ¿qué? De que hay triunfo, hay victoria sobre la muerte, y que ese es el anhelo de todos. Ese debe ser nuestro objetivo, creerle a nuestro Señor Jesucristo, creer su palabra. ¿Para qué? Por ser merecedores de esa resurrección y de la vida eterna. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que sucede en Asia, Macedonia y Acaya, que usted lo va a encontrar en el libro de Hechos 15:36 a Hechos 21:16. Entonces, cuando usted, de acuerdo al mapa que estamos viendo, quiera ver qué sucedió ahí, va a ir a Hechos 15:36 y a Hechos 21:16. Y mire que esta porción nuevamente que escribe Lucas en el libro de Hechos gira en torno al segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Si usted no llegó al comienzo, le vuelvo a repetir. Mire, ¿por qué Lucas hace referencia a los viajes de Pablo?
porque estaba transcribiendo lo que muchos historiadores, lo que personas que habían conocido al Señor le estaban diciendo que eso ocurrió. Y en el caso de Pablo, estaba transcribiendo lo que Pablo había dicho, pero de una manera, nuevamente le repito, resumida y concisa, para que en el caso que deseen profundizar en el tema de lo que sucedió en estos viajes, puedan ir a los escritos de Pablo y puedan ahí investigar y darse cuenta de una manera más global sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando Pablo viajó por el oriente de Asia Menor, que usted está viendo en su mapa, para continuar hacia la provincia de Asia, que es toda esa parte que está arriba sobre el Mediterráneo, ¿qué hace ahí? Se dirige del occidente de Asia Menor a través del mar Egeo. Usted puede visualizar ahí se puede decir una bahía gigante, que hay en esa bahía gigante, ahí está el mar Egeo. Usted puede visualizarlo exactamente. Atraviesa Pablo eso y se dirige ¿a qué ciudades? A Macedonia y a Acaya, que quedaban al otro lado de lo que hoy es Grecia, ¿no? Entonces usted en el mapa puede visualizar esas situaciones. Mire, el segundo de viaje misionero de Pablo lo registra el libro de Hechos en el capítulo 15, versículo 36 a Hechos 18, 22. No se olvide que en Hechos también de alguna manera se está dando testimonio de que esos hechos fueron reales. Pero también se está dando testimonio que lo que hizo Pablo en Hechos se está confirmando. Entonces, mire, es importante que usted sepa que el segundo viaje misionero de Pablo está registrado en Hechos 15:36 a Hechos 18:22. Pero no se queda ahí, sino que también en Lucas registra en Hechos el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en el capítulo 18, versículo 23 a Hechos 21, versículo 16. En estos pasajes que estamos hablando de la iglesia de Asia, Macedonia y Acaya, donde vemos que hay esta situación de los viajes misioneros de Pablo, que es el segundo y el tercero, ¿qué sucede? Mire, estamos analizando desde una perspectiva de los problemas de la iglesia, pero también sobre las cosas buenas de la iglesia. Y a eso nosotros llamábamos lo que es crecimiento interno y también lo que es tensión, que es las cosas que se dan en esta primera parte de las iglesias. ¿Y qué podemos decir? Dentro del crecimiento interno de esta región donde está desarrollándose el segundo y tercer viaje de Pablo, podemos encontrar la instrucción a Apolos por parte de Aquila y Priscila en Hechos 18, crecimiento interno. Son palabras verdaderas que están transformando la vida de estos hombres. Entonces, por eso dice que hay un crecimiento interno. Y también la enseñanza de Pablo en las sinagogas de Efeso y en la escuela de Tirano, que está en Hechos 19. Estas son realidades que transformaron la vida de esas personas que estuvieron escuchando la palabra de Dios. Obviamente hubieron personas que no estaban de acuerdo, pero lo vamos a analizar más adelante. Pero también este crecimiento interno tiene una reacción y es tensión. ¿Y cómo podemos ver la tensión en esta parte? La discusión de Pablo y Bernabé sobre Marcos y su separación, que usted le encuentra en Hechos 15. Mire, ¿qué tiene que ver esto? No, obviamente que mientras estaba la gente cambiando su corazón, cuando la gente había cambiado, había aceptado al Señor, también se daban esta situación entre ellos sobre la discusión de Pablo y Bernabé por el tema de Marcos, que fue separado en ese viaje misionero de Pablo. Eso usted lo encuentra en Hechos 15. Pero también hay otra situación dentro de lo que es tensión. La advertencia de Pablo a la iglesia para que se protejan de líderes perversos que usted puede encontrar en Hechos 20. Miren, esto es fundamental, porque nos están dentro de la parte de la tensión, nos están dando soluciones. ¿Cómo trató el apóstol Pablo, como lo relata Hechos, esas tensiones en la iglesia? Entonces,
si usted sabe que hay líderes que no están caminando de acuerdo a la palabra de Dios, líderes que no están trabajando de acuerdo a la compasión, a la misericordia, a la justicia, a la verdad, miren, entonces usted vaya a Hechos 20 y va a encontrar lo que sucedió con Pablo dirigiéndose a esas personas. Ahí está haciendo una advertencia clara: cuídense de estas personas, tengan cuidado, pero también tengan misericordia. Miren, son detalles, son soluciones que nos da la palabra de Dios para esos conflictos que se desarrollan en nuestra iglesia. Pero tenemos que avanzar y tenemos que decir que también podemos ver en estas iglesias que hubo crecimiento externo y también oposición. Mire, el crecimiento interno producía tensión, pero el crecimiento externo de la iglesia producía oposición. Por ejemplo, crecimiento externo. Vemos muchos convertidos que Pablo logró durante su segundo y tercer viaje misionero. Eso quiere decir que hubieron personas que se rindieron a los pies del Señor, pero de manera verdadera. Y esto usted lo encuentra en Hechos 15, 21. Pero sin embargo también encontramos oposición. Y podemos ver un ejemplo de oposición en el tema de gente furiosa que intentó matar a Pablo por lo que estaba declarando, por lo que estaba hablando, ¿no? Y usted le encuentra esto en Hechos 17 y 21, para que vea que la persecución no es que solamente ahora nos las hacen, nos señalan personas que no conocen al Señor, o personas a las que estamos predicando, o personas a las que estamos llamando a que confíen en el Señor y que nos aparten. Dicen, no, yo no creo en eso. No, también hubo oposición en ese entonces, como lo hay ahora también. Y hubo gente furiosa en ese entonces que intentó matar a Pablo. ¿Usted dónde va a encontrar esto? En Hechos 17 y 21 también. Y también podemos ver, en cuanto a oposición, algo increíble: la persecución de los celotes judíos en contra de Pablo. ¿Dónde podemos ver esa persecución? En Hechos 17 y 20. Miren, son cosas que lo vivió Pablo siendo un apóstol, siendo un seguidor, siendo un hijo de Dios. Y que también a lo mejor usted lo está viviendo, pero esta palabra que estamos viendo nos está animando a que leamos estos para saber cómo enfrentó Pablo y cómo yo en la actualidad pueda enfrentar esas realidades que estoy viviendo. Pese a toda esta situación, ¿de qué? Me hablo de la oposición y de la tensión, que son adversidades en esta iglesia que acabamos de mencionar. El evangelio se extiende por todo el mundo. ¿Por qué? Por el poder y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de estos mensajeros del Señor. Miren, y no es sobrehumano decir que también el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas en la actualidad. Y si usted está obrando de acuerdo a la palabra de Dios, créame que el Espíritu Santo se afirme en usted para que pueda cumplir ese propósito para el Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver esta parte de Jerusalén y Roma. Qué interesante. No es que es toda esa extensión. No, esto se trata de lo siguiente. ¿Usted dónde lo va a encontrar en el mapa? Podemos ver Jerusalén y Roma es bastante distancia. Hablamos más o menos en línea recta o cruzando como lo hacían por mar en el Mediterráneo de 2.300 kilómetros. ¿Qué les parece? Pero 2.300 kilómetros en una barcaza de madera con vela y con remos, que prácticamente podría durar meses la travesía. Pero si lo hace usted por tierra, estamos hablando de más, casi 3.000 kilómetros a pie y una travesía más larga todavía. Pero eso es lo que tenía que viajar Pablo. Y en Hechos 21:17 a Hechos 28:31, vamos a ver este pasaje interesante de Jerusalén a Roma, que ¿de qué se trata? Miren, se concreta en el viaje de Pablo que hizo de Jerusalén a Roma, pero no fue un viaje placentero como lo estoy diciendo ahorita al inicio, no, por el contrario, vemos el arresto de Pablo, el encarcelamiento de Pablo y también el traslado desde Jerusalén hasta Roma. ¿Qué les parece? Tremendo viaje, ¿no? ¿Qué sucedería en el camino? Muy interesante, pero
podemos leerlo también en el libro de Pablo, este tema. Miren, este contenido se divide en 4 secciones. Este viaje, podemos decirle, desde el arresto hasta el traslado, tiene 4 partes fundamentales. ¿Cuál es? El último testimonio de Pablo en Jerusalén. ¿Dónde encuentra esto usted? En Hechos 21:17 a Hechos 23:11. También vamos a dividirlo en el encarcelamiento de Pablo. ¿Dónde lo encuentra? En Hechos 23:12 a Hechos 26:32. Y también podemos ver que hay el difícil viaje a Roma. ¿Y por qué lo digo difícil? Ahí le dejo la inquietud para que usted vaya al libro de Hechos, al capítulo 27, versículo 1, al capítulo 28, versículo 14, y se entere de esa parte. Y si quiere ahondar en este tema del viaje, del difícil viaje a Roma, también vaya al libro de Pablo. Ya sabemos que Lucas hace referencia a esta situación. Y por último, la última parte, porque esta parte se divide en 4 secciones, la última es la cuarta, es el testimonio que da Pablo en Roma. ¿Dónde usted va a encontrar esto? En Hechos 28, del 15 al 31. Mire, en este pasaje, desde el encarcelamiento de Pablo hasta el traslado y que llegue a Roma, podemos ver que hay un crecimiento interno y también hay tensión en la iglesia. Por ejemplo, en lo que es crecimiento interno, podemos ver el gozo de los creyentes judíos, escucha bien, en Jerusalén. ¿Cómo? Pero si los judíos no les gustaba a los gentiles. No, a ver un ratito. Dice, el gozo de los creyentes judíos en Jerusalén al oír que los gentiles estaban llegando a la fe, estaban llegando a la iglesia. Obviamente, había judíos que estaban agradecidos, que estaban emocionados, que vengan más personas a conocer del reino del Señor. Pero asimismo también había judíos que no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Pero estamos hablando que como crecimiento interno hubo muchos judíos que estaban emocionados por esta situación. Y también podemos ver la disposición de Pablo y otros hermanos al servicio del Señor, extendiendo el evangelio, ¿pese a qué? Pese a la persecución y peligro de muerte. ¿Dónde encontramos esto? En Hechos 22. Muy bien, mis queridos hermanos. Pero este crecimiento interno también vino acompañado de una tensión, como lo manifestábamos, media fuerte. ¿Y por qué no le digo media, sino le digo completamente fuerte? Porque muchos cayeron en manos de los romanos y también personas que estaban en contra de los apóstoles y fueron asesinados. Pero síntomas de tensión del crecimiento interno podemos mencionar cuando Pablo enseñaba a los judíos, escuche bien, Pablo enseñaba a los judíos que las tradiciones y rituales que se daban en algunas comunidades judías que eran cristianas no daban la salvación. Y eso también provocaba tensión en la iglesia de Jerusalén. Entonces, esto es normal que haya sucedido en ese entonces. Sí, estamos viendo que sí, que tal vez su iglesia en la actualidad está pasando por este tipo de tensiones, porque a lo mejor a usted le exigen que si no hace la velada, que si no hace el discipulado, usted se va a ir al infierno. No, las cosas no son así. Miren, estas cosas lo único que nos sirven es para que crezcamos espiritualmente y nosotros podamos, ¿qué? Podamos crecer en el Señor, pero con nuestras acciones, con nuestros hechos. No estamos llamados simplemente a estar orando, a estar alabando, a estar estudiando. Mire, si estamos primero estudiando, estamos alabando y estamos orando, eso tiene que verse reflejado ¿en qué? En nuestras acciones. Y si en su iglesia no hay acciones, ¿qué está pasando? Pero son situaciones que sucedían en ese entonces y que lo desarrollaremos posteriormente la próxima semana para terminar este tema de estos pares de tensión, de crecimiento externo y también
de oposición. Gracias, mis queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel.
Amén, amén. Gloria a Dios por esa fidelidad y esa misericordia que tiene Dios para nosotros, que es eterna. Bienvenidos al culto de Asoma Visión. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento de gran bendición para recibir palabra, para adorarle al Señor. Y también vamos a tener ese tiempo hermoso de la Santa Cena. Así que prepare su corazón, prepare a su familia, prepare el pan, prepare el vino. Así que vamos a tener lueguito ese hermoso tiempo de celebración de la Santa Cena. Tiempo especial, mis queridos hermanos, que el Señor nos invita a participar de su palabra y la Santa Cena. Vamos a comenzar ese tiempo leyendo una palabra poderosa que está en Isaías 11:1-5. Y la palabra del Señor comienza con una promesa diciéndonos lo siguiente: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Y será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a nuestro Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Y de ahí pasamos a Isaías 11:10, que dice: cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David y juntará a todas las naciones, y su país alcanzará la fama y el poder. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Al mundo paz, 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 el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz, al mundo paz,
resalte de lo que soy. Con mi canto adoraré a Jesús, Él es mi Rey. Mi corazón entregaré, su nombre levantaré. Gloria en las alturas a Jesús que me ilumina. La creación se inclina a Jesús, el Rey. Con mi canto adoraré a Jesús, Él es mi Rey. Mi corazón entregaré, su nombre levantaré. Con mi canto adoraré a Jesús, Él es mi Rey. Mi corazón entregaré, su nombre levantaré. Aleluya, gloria al Cordero. Aleluya, gloria al Dios eterno. Aleluya, gloria al Cordero. Aleluya, gloria al Dios eterno. Aleluya, gloria al Cordero. Aleluya, gloria. Dios reinará. Con mi canto adoraré a Jesús, Él es mi Rey. Mi corazón entregaré, su nombre levantaré, su nombre levantaré. Tiempo especial que el Señor pone para nosotros en este momento, un momento para poder retribuir ese amor que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros, pero nosotros ahora hacia Él. Mire, este tiempo de ofrendas es muy especial. En el contexto del Antiguo Testamento, el diezmo representaba para los israelitas una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas y también de sostener al pueblo de Dios, especialmente a los levitas que se encargaban de servir al Señor en el templo. Y se mencionan en varios pasajes de esto del diezmo. Podemos ver en Levítico, en Números y Deuteronomio, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, el diezmo representa algo fundamental. ¿Qué es? El reconocimiento a la soberanía de Dios. Segundo, el sostenimiento del pueblo de Dios. Y tercero, también un sinónimo de bendición y de protección. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Mire, Jesús nos enseña sobre la importancia de dar con generosidad, mi querido amor, con mucho amor, mi querido hermano. De alguna manera, moviendo esta situación del diezmo del Antiguo Testamento en base al contexto de ¿qué? De la gracia y de la generosidad de Dios. ¿Esto qué quiere decir?
que nuestro Señor Jesucristo estaba enfatizando algo importante. Es el dar con generosidad y con dar con mucho amor, mi querido hermano. Por eso en Mateo 23, Jesús critica a los fariseos por dar el diezmo, ya que ellos descuidaban lo que es la justicia y la misericordia. ¿Y qué nos enseña esto? Que el diezmo no es solamente un tema de dinero, sino un tema de vida, un tema de testimonio, un tema de amor, de justicia, de compasión y misericordia. Segunda de Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que el diezmo, mi querido hermano, debe ser una expresión de amor y gratitud hacia Dios y no una obligación. Escuche bien eso. ¿Por qué? Porque representa una oportunidad que nos da nuestro Padre Celestial para participar del poder, de la generosidad de nuestro Padre Celestial. Y también una forma de vivir experimentando la gracia y generosidad de nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseña que el diezmo no es una obligación. Por el contrario, es una oportunidad de sentir la generosidad y el amor de nuestro Padre Celestial a través de nuestras acciones hacia nuestro prójimo. Así que, mi querido hermano, ahí en las pantallas usted tiene los números de cuenta si usted quiere hacer esa ofrenda o ese diezmo a nuestro Padre Celestial. Y si usted desea, puede acercarse a este canal y hacerlo personalmente para que reciba un fuerte abrazo y una palabra inspiradora de parte de nuestro equipo pastoral. Así que, mis queridos hermanos, oremos por estos días. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás poniendo en este momento esos corazones dadivosos, el dar esa ofrenda, dar ese diezmo, para que tu palabra sea transmitida a través de este medio de comunicación, Papito Dios, para que llegue hasta los confines del mundo, Papito Dios, y todos tengan la oportunidad de ser salvos. Padre, gracias por esos corazones dadivosos y gracias por esos corazones que no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Bendecimos esos hogares, bendecimos esos trabajos que llegarán a estas personas y que, Señor, sabrán ser y demostrar ese amor a través de su ofrenda para tu propósito. Padre amado, esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús bendito. Amén y amén. Y ahora vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de un video en el cual vamos a revisar, está en Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 25. Vamos a eso, mis queridos hermanos. هز يديك ابو مفتاح أجرد الألحان. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento.
hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Es fascinante poder ser testigos de cómo el plan de Dios se va ejecutando, ese plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y este episodio que acabamos de ver en el Evangelio resulta la confirmación de que hay un Dios que está obrando y no hay nada que detenga su plan. Y vamos a ver qué cosas van entorpeciendo o de qué cosas nosotros tenemos que librarnos o qué obstáculos tenemos que sobreponer para lograr entender, discernir y meternos en ese plan divino. ¿Sabía usted que su vida ya fue planeada? Siempre esta es una tensión constante. Hay una frase que me gusta mucho de este filósofo alemán, Arturo. Dice lo siguiente, esta frase: 5 minutos después de nacer, decidirán tu nombre, decidirán tu nacionalidad, tu religión, y dentro de esa religión, ¿qué secta es la que vas a formar parte? Y pasarás el resto de tu vida definiendo desesperadamente cosas que no elegiste. Es importante que podamos tomar en cuenta esta frase para introducir lo que será la reflexión del Evangelio que acabamos de ver y que usted le invito a que pueda tener también en la Escritura para que podamos seguir el orden lógico de lo que quiero plantear. Su vida ya fue planeada. Por un lado, fue planeada por la sociedad. La humanidad durante tantos años ha forjado hábitos, tradiciones, costumbres, culturas diversas, distintas, de alguna manera entrelazadas, porque vivimos bajo el mismo techo y ya tiene definido el cómo vivir. De tal manera que cuando nace un niño, nace una niña, viene una persona al mundo, ya tiene todo un programa definido para esa persona. Depende de dónde nazca, si nace entre la clase enriquecida o si nace entre la clase empobrecida. Ya hay incluso una deuda que tiene que pagar o unos impuestos que tiene que olvidar. Depende mucho de si es de piel oscura, si es de piel indígena o de si es de piel blanca. Ya viene la humanidad con un plan para cada color de piel. Depende también si nace mujer o nace hombre. Ya hay un plan de la sociedad para saber cómo debe portarse y qué se espera de ese hombre y qué se espera de esa mujer. Difícilmente vamos nosotros a forjar nuestro destino con tanta predicción, con tanta determinación, que no solamente es una determinación social,
sino que también es una determinación biológica. Yo tengo el color de piel no porque yo lo decidí, y ese color de piel me da un lugar en el mundo según la sociedad y no me permite salir de ese cajoncito porque mi color de piel no me lo permite. No me permite tampoco mi carácter que viene mezcladito entre el carácter de mi papá, el carácter de mi mamá. Ya mi personalidad tiene una base de determinación y ante eso yo no he elegido. De todas estas cosas tenemos nosotros que ser conscientes. Zacarías y Elizabeth también vivían con el saco y el ropaje de lo que la sociedad esperaba de ellos. La sociedad en todos los tiempos siempre ha tenido una expresión de religiosidad. Y acá los judíos tienen la suya. Todos consideramos que la revelación de Dios fue especial para los hebreos, para este pueblo de migrantes que fue liberado de la opresión egipcia y que se intentó formar una nación ejemplar para el mundo. Evidentemente, todo indica en el Antiguo Testamento, y así lo confirma también el Nuevo Testamento, ese plan fue un plan fallido, un plan que no resultó. Y claro, si hoy notamos la nación que se levanta usando ese mismo nombre, definitivamente no es una nación ejemplar, es decir, no es proyecto divino como está. El proyecto de Dios, el plan de Dios para una sociedad se había concentrado en Jesucristo. Él es el plan divino para que la humanidad insertada en él se configure en esa sociedad ejemplar, ideal, planeada por Dios. Esta parejita, estos dos sacerdotes, entre otras cosas, Elizabeth viene del linaje sacerdotal de Aarón y Zacarías también viene del linaje sacerdotal, pero de un sacerdote de menor rango. Pero como era varón, solo él podía ejercer el sacerdocio. Elizabeth, que viene de un linaje sacerdotal directo de Aarón, ella no puede ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque así eran las costumbres. Así estaba establecido y por ser mujer, la sociedad ya había definido su papel. No podía entrar al templo, mucho menos al lugar santísimo. Estaba atada a lo que la sociedad había planeado para ella. Zacarías, de alguna forma también, al ser linaje sacerdotal, y no tenía de otra que ser sacerdote y cumplir su función sacerdotal. Ahí estaba Zacarías haciendo lo que religiosamente se había acordado debe hacerse. Un poco con fundamento bíblico, un poco con tradición y costumbre. Muy parecido a la religiosidad que muchos de nosotros practicamos. Poco con fundamento bíblico, otro poco más con costumbre, tradición y amoldándonos a los ritmos que la sociedad nos impone. Así de simple, así de simple. Desde que usted elija una directiva y busque una personería jurídica para su congregación, ya está decidiendo hacer el plan de la sociedad para su congregación. No le demos muchas vueltas, así es la vida, y Zacarías estaba haciendo lo suyo. Le tocaba por turno, conforme a la costumbre, ministrar en el templo. Y además le tocó por turno ministrar también en el lugar santísimo. Todo sagrado. Vocación sacerdotal, en el templo, lugar sagrado, haciendo un rito sagrado, el lugar santísimo, ministrando a Dios en el altar y ofreciendo ofrendas sagradas. Y sin embargo, nos dice el texto, como usted lo vio y como lo tiene en su escritura, que cuando el ángel del Señor le va a dar un mensaje, él se asusta. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo es que en medio de lo sagrado irrumpe Dios y la gente se asusta? ¿Qué es esto? Hay mucho de sagrado, pero muy poco de encuentro verdadero con Dios. Esta parejita era justa y buscaba obedecer al Señor cumpliendo los mandamientos. Pero parece que dentro de un molde social, religioso, de lo que se esperaba de ellos. De hecho, por nacer judíos, eran judíos. Muchos por nacer musulmanes son musulmanes. Y otros por nacer cristianos, somos cristianos. Y en todos los casos,
Y podemos hablar de más religiones. Y en todos los casos hacemos lo que vemos hacer en nuestra sociedad, lo que vemos hacer en casa, lo que vemos hacer en las procesiones, las fiestas religiosas que vemos hacer en nuestra ciudad, y nos amoldamos a eso. Mucho de eso, pero muy poco de un encuentro verdadero con Dios. Tal es el caso que Zacarías se asusta, tiene temor. Y no solamente eso, mi hermano, mi hermana. Más adelante, el ángel, comprendiendo el susto de Zacarías, sabes de lo sagrado y lo religioso, pero no sabes del espíritu. Uy, tranquilo, no tengas miedo. Tengo un mensaje para ti. Esto va a ocurrir contigo y con tu esposa. Van a dar a luz, van a concebir y a dar a luz un hijo especial planeado por Dios. ¿Y sabe cuál es la respuesta del sacerdote en el lugar santísimo? No te creo. ¿Qué va a poseer? ¿Cómo se va a poder eso? Ya nosotros estamos viejos. Hace rato que la Elizabeth ha dejado de menstruar. Hace rato que no estamos juntos en... ¿Cómo va a ser? ¿No cree? Qué impresionante. ¿Cómo es que en un contexto de tanta religiosidad alberga un espacio gigante para la incredulidad? De tal manera que alguien así no puede dar testimonio y se queda sin palabras, sin palabras. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas palabras tiene la iglesia hoy para la sociedad? ¿Qué tiene para decir la gente sagrada a una sociedad perdida? Le preguntemos a la sociedad y la sociedad dice nada. Ante los asuntos existenciales y que realmente importan, a veces la iglesia no tiene nada que decir. Tiene mucho de sagrado, pero muy poco de un encuentro verdadero con el Señor. Uy, tremendo. Pero me da esperanza. Aleluya. Que hay un plan divino que se va a abrir campo aún en medio de la incredulidad. Aún en medio de nuestra falta de hábito de tener esa cercanía fresca con el Espíritu Santo. Y el ángel del Señor cumple lo que el Señor Padre Celestial le había pedido decir a Zacarías. Vas a ser papá de un hijo especial. El plan de Dios se va a cumplir. Y ahí estamos, mi querido hermano, mi querida hermana, tratando nosotros de entender y de discernir cuál es el plan de la sociedad, incluyendo un plan religioso para mí. ¿Me identifico con él? ¿Me metí simplemente porque me metieron, me empujaron nada más? Así como cuando uno coge el trole o la metrovía a las 6:30, 7 de la mañana, que ni siquiera tiene que hacer nada, sino quedarse paradito porque el estrujo la gente le va nomás llevando. Y así nos dejamos llevar por la sociedad, nos dejamos llevar por el mundo y los principios que defiende la sociedad y el mundo. Los defendemos a capa y espada, porque esa es la idea. Ese es el algoritmo que alguien en la sociedad organizó para que usted y yo pensemos, nos vistamos, actuemos como ya está predeterminado por el plan de la sociedad. Tremendo. Hoy con el Internet eso se ha exponenciado increíblemente. Por eso las sociedades hoy están más polarizadas que nunca, porque el algoritmo del Internet, cuando tú miras una cosa, te llena la información solamente de eso, de tal manera que te hace pensar que solo eso es la verdad. Y te vuelve fanático de eso que tú quieres ver y te da más información al respecto. La otra persona ve otro tema y por ese otro tema se va y se llena de información de eso y piensa que eso es verdad. Cuando se encuentran los dos, no pueden dialogar porque los dos creen que lo que están defendiendo es la verdad. Y lo que hay es antagonismo, hay pelea, hay fricción, fanatismo de todo tipo, religioso, deportivo, político, económico, fanatismos. Cada vez tenemos oídos cerrados a nuestra razón y eso es lo que ha querido este mundo. Liderado por Satanás, la sociedad ya tiene un plan, que nos dividamos. Ese plan del diablo es buenísimo, divídelos y vencerás. El plan de Satanás es que nos destruyamos unos a otros. El plan de Satanás es que dejemos de ser solidarios, sálvese quien pueda, y eso es lo que nos está acabando. El plan de Satanás es que acabemos nuestra casa a través de un pésimo manejo de recursos, no solamente de los empresarios, de nosotros en la casa nomás.
Ese es el plan de Dios, de Satanás, que nos destruyamos, que nos acabemos mutuamente y hasta autónomamente. Tremendo, destruyendo la casa. Increíble. ¿Cómo zafarnos de ese plan? Si a ese plan le sumamos un plan biológico, todavía tenemos otras cosas pendientes que hacer. ¿Cómo nos zafamos de ese plan? ¿Cómo logramos salirnos de ese plan? Ese es el tremendo desafío. Zacarías necesitó una irrupción poderosa de Dios a través del ángel para zafarse de ese plan. No fue instantáneo. Ojalá Zacarías al ver el ángel le hubiera dicho: genial, bendito, alabado sea el Señor Todopoderoso, que siempre nos sorprende, y yo creo lo que tú vas a hacer, y vamos, Elizabeth, ahora te voy a visitar, y lo que voy a contarte es impresionante, pero debes creerlo. Qué lindo hubiera sido. No, Zacarías necesitó todo el proceso de concepción hasta que nació Juan, y cuando lo presentaron al templo le pidieron: ¿qué nombre le ponemos? Recién ahí Zacarías logró aceptar lo imposible, logró aceptar el plan de Dios. Bendito Dios, Dios tiene paciencia, pero se ejecutó ese plan y Zacarías se convirtió, poderosamente se convirtió. Elizabeth antes ya había sentido la experiencia de vivir en su biología interna un guagua saltando lleno del Espíritu. ¿Y cómo es que el Bautista, Juan Bautista, fue lleno del Espíritu Santo estando acá? Biológicamente, internamente, ya fue tocado por el Espíritu. Aleluya, aleluya. Entonces, la predeterminación biológica de Juan Bautista ya venía con el Espíritu. Zacarías y Elizabeth eran viejos y no la tenían todavía, pero una vez que irrumpió el Espíritu en sus vidas, los planes de ellos fueron trastocados, los planes de ellos fueron cambiados y se sometieron al plan de Dios, rompieron con el plan que habían vivido tantos años, rompieron y nacieron de nuevo, aleluya, volvieron a nacer del Espíritu. Santo es tu nombre y digno de alabanza. Tal fue la ruptura que ellos hicieron con lo acostumbrado, que Juan Bautista, siendo hijo de una mujer del linaje de Aarón, siendo hijo de una mujer de un padre del linaje sacerdotal, Juan Bautista ya no entra en la escuela sacerdotal, ya no va para el templo, ya no es parte de esa sociedad. Simplemente escucha y obedece el plan divino y se somete a él. Su lugar de habitación era el desierto, lo que él vestía rayaba con la costumbre de vestimenta de ese tiempo, es decir, él definitivamente rompió con todo lo que la sociedad tenía planeado para los guaguas hijos de sacerdotes. Rompió completamente con todo y esa es una señal, aleluya, de cómo sí es posible desechar el plan de la sociedad y aceptar el plan de Dios. ¿Cómo hacerlo, mi querido hermano, mi querida hermana? En la escritura que nosotros acabamos de ver, lo dice claramente. Primero, haciendo conciencia. ¿Quién soy? ¿Soy lo que pienso ser o lo que la sociedad pensó para mí? Ahí empieza todo. ¿Soy lo que mi ser grita por ser o aquello que papá y mamá planearon para mí? Me pagaron la carrera, esta carrera, porque no había otra carrera en este país. Y practico esta religión porque así se practica en mi país. Y empezar a hacer todas estas cuentas. Me casé porque quería o soy soltero porque quería o porque... Y empezar a hacer todas estas cuentas. ¿Quién soy? ¿Soy lo que pienso ser o lo que la sociedad ha construido de mí? Un encuentro poderoso que siempre me encanta por la respuesta que tiene este encuentro es de Isaías frente a la presencia de Dios. Se le permitió esa revelación al profeta Isaías de contemplar la majestad divina. Y lo primero que Isaías, luego que contempla esa majestad divina, lo primero que hace es reconocer quién es. Exclamé, dice Isaías, ahora sí me muero, porque yo soy un hombre pecador. ¿Y de dónde sacas que eres un hombre pecador? Porque vivo en medio de un pueblo pecador. La sociedad y yo nos unimos porque de alguna forma me acostumbré y me amoldé a una sociedad pecadora. Bien decía el apóstol Pablo que necesitamos, una vez que conocemos al Señor, renovar el espíritu de nuestra mente, no amoldándonos
al plan de la sociedad, sino descubriendo cuál es la voluntad, el plan de Dios para nosotros en Cristo Jesús. He ahí la tarea de todo hombre y de toda mujer de fe, hacer esta reflexión y análisis. Tal vez, como en mi caso, no resulte en una semana, en un mes. Tal vez no resulte en un año, ni en 2, ni en 3. En mi caso ha sido largo, pero acepto el desafío. Cada vez el Señor me va diciendo de qué cosas tengo yo que liberarme, a qué cosas más no debo prestarle atención ni servicio, porque obedecen a las normas y reglas de esta sociedad. Obedecen al plan de esta sociedad que ha sido tocado, manipulado o metido la mano por el diablo. Entonces yo no quiero más ese plan. Me ha costado y poco a poco voy en ese proceso de renovar mi mente y transformar mi vida. Y es el proceso al que yo quiero invitarle a usted, mi hermano, mi hermana. En esta temporada, también dentro de la tradición religiosa, celebramos la preparación para la venida del Mesías. Y Juan Bautista es ese anticipo de aquella familia, de aquella persona que para poder recibir y abrir el camino para el Mesías, primero tiene que renovarse, tiene que transformarse. Primero tiene que libertarse de la mentira de la sociedad para abrazar la verdad de Dios. ¿De quién soy? ¿Saben mucho de lo que nosotros somos? Son mentiras que la sociedad nos ha impuesto. Vales lo que tienes, mentira. Vales lo que vistes, mentira. Vales el lugar donde vives, mentira. Vales el título que tienes, mentira. Todas son mentiras de la sociedad que nos hemos creído y pensamos que son reales. Jesucristo vino para traernos libertad. ¿Cómo nos trae esa libertad? Dice la Escritura. Jesucristo declaró: conocerán la verdad y serán verdaderamente libres si el Hijo los libertare. ¡Amén! ¡Amén! Ya no quiero vivir más con el peso y la carga de opresión de la mentira, dejando que me clasifiquen, dejando que me etiqueten. ¡No más! Quiero aprender a vivir como una persona libre. ¡Aleluya! Ese es el plan que Dios ha diseñado para usted. Es el plan que Dios ha diseñado para mí. Y entonces a Zacarías y a Elizabeth le invitan a pensar la vida de una manera sorprendente, locamente extraordinaria. Lo que Dios es capaz de hacer. Es capaz de a vos viejito, a vos viejita, ponerles a criar un guagua suyo que nazca del mismo vientre de Elizabeth. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es posible? Yo no creo. Deja que las mentiras de la sociedad sean lo que sean, mentiras. Decide creer en la verdad de Dios y aventúrate, arriésgate a las posibilidades del Eterno, al Todopoderoso, que puede crear caminos sorprendentes para ti, caminos sorprendentes para mí, para tu familia, para tu presente, para tu futuro. Es tiempo de prepararnos para el encuentro con el Salvador de las mentiras de esta sociedad y abrazar su plan de prosperidad, de bendición completa y total para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Aleluya, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo en Efesios 3:19 nos dice: este conocimiento es el conocimiento que excede a cualquier otro conocimiento. Si has de dedicarte a algo en la vida, que sea conocer quién eres y quién es Él, para que puedas construir una identidad libre, una identidad santa, una identidad amorosa, una identidad bondadosa. Aleluya, porque para eso fuiste diseñado y el paradigma es Jesús. Para conocerlo a Él, su amor eterno y quién soy yo en Él, eso es lo que nosotros debemos dedicarnos. Conocer ese amor y ese poder salvífico en Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor por todas estas palabras poderosas que Él nos ha brindado en la Escritura. Le invito, mi hermano, mi hermana,
Hagamos la tarea. Pidámosle al Señor la irrupción de un mensaje de parte del Evangelio, ya no rutinario, ya no de conformidad a la sociedad y de todas las mentiras que dice la sociedad, incluso usando el nombre de Jesús, diciendo un montón de mentiras, especialmente en estas fechas. Deje tanta mentira. Aventúrese a recibir el poderoso amor de Dios que transforme su vida. Permita que irrumpa el mensajero trayendo noticias buenas para su corazón, noticias buenas para su vida, noticias buenas para su casa. Locas y sorprendentes, pero completamente posibles para él. Decida creer en su plan de bendición. La tarea entonces es conocer el plan de Dios que ya ha determinado para mí. La tarea es entonces que nosotros seamos conscientes de cuál es el plan que la sociedad trazó para mí. Y si es que quiero seguir metido en ese plan y siguiendo esa ruta y ese camino que la sociedad y el mundo ha planeado para mí. Y renunciar a lo predecible de los algoritmos de esta sociedad y de los algoritmos de los principios humanos para aventurarme a lo sorprendentemente posible de todas las capacidades espirituales operando dentro de mí y a través de mí, trayendo la novedad de una vida abundante en esta sociedad. ¡Aleluya! El Señor puede irrumpir en tu casa, puede irrumpir en tu vida. Permítele al Señor que te muestre la verdad. Amén, santo y poderoso. Sigamos adorando su nombre. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y el fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, 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 porque no hay otro Dios como tú. Amén. No hay otro Dios como nuestro Salvador y por eso estamos aquí para celebrar este momento hermoso de la Santa Cena. Ahí está su vino, su pan y sobre todo su corazón que ya lo tiene preparado para este tiempo de gran bendición. Así que vamos a la palabra, busque su Biblia y vamos a Primera de Corintios. Usted busque el capítulo 11 y lo vamos a leer desde el versículo 23 al 26. Así que vamos a compartir este hermoso tiempo. Amén. La palabra del Señor comienza diciendo lo siguiente. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Padre eterno, te damos gracias, gracias por ese gran amor que plasmaste en esa cruz, papito Dios. Gracias, Padre, porque por medio de esta Santa Cena nosotros conmemoramos, papito Dios, Padre eterno, ese cuerpo que fue entregado por amor a nosotros. En él tenemos esas promesas de esa salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por esa sangre derramada, esa sangre que representa el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hay un nuevo
pacto, con ese sello de esa sangre poderosa de Cristo Jesús, donde somos hechos nuevos, donde el pasado queda atrás, Padre, somos hechura tuya, Señor, nuevas criaturas en ti. Gracias por ese pacto eterno que tenemos en ti, bajo tu presencia, tu cobertura y tu protección, Padre. Gracias, gracias por ese amor grande y poderoso, Padre Santo, que plasmaste en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo, donde hoy tenemos perdón, salvación y vida eterna. Amén. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Vamos a compartir el pan. Usted comparte el pan con su familia, así como nosotros lo compartimos. Compartimos el pan, sirve el pan a su familia. Comparta también el vino. Amén. Que el Señor este tiempo nos bendiga, nos guarde. Que el Señor bendiga nuestra salida y nuestra llegada de ahora y para siempre. Que esta promesa quede establecida en nuestras vidas, que nos guíe con su amor, su cobertura, su protección. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.